Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Así que ahí tenemos el pasaje que nos toca para hoy. Habíamos visto la semana pasada el pasaje en el que Jesús ora 3 veces al Padre, diciendo si era posible que pasara de él esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y también en ese pasaje Jesús le está diciendo a sus discípulos que debían velar, que oraran para no entrar en tentación, y había llevado aparte a 3 discípulos que eran los que más cercanos eran a Jesús, los que más se acercaban comúnmente a Él, ¿sí? Y Él lo llevó para que también lo estuvieran ayudando en este momento de buscar a Dios, de orar, pero vemos que ellos se dormían, estaban rendidos de sueño y no estaban velando en oración. Vemos en esos versículos y en toda esa parte que estuvimos mirando la semana pasada, el sufrimiento que Jesús tenía por saber que iba a ser abandonado por el Padre, que iba a cargar nuestros pecados como si fueran de Él y que iba a recibir el infierno que nosotros merecíamos, la separación de Dios. Es algo que nuestra cabeza no puede terminar de entender, pero es lo que dice la palabra de Dios. Dios, Padre, en Jesús iba a condenar nuestros pecados y Él iba a ser maldito por nuestra causa. Y sin duda que eso era un motivo de una agonía tremenda, ¿sí? Para nosotros, seres tan pecadores, no nos podemos dar cuenta lo que es que un ser santo sienta el dolor del pecado en su vida y que sienta el castigo del pecado en su vida, siendo un ser como es Él, totalmente santo. Es indescriptible lo que Jesús iba a sufrir en la cruz. Realmente podemos imaginar y nos quedamos en una arenita, en un granito de arena del mar de entendimiento de lo que habrá llegado a sufrir Jesús allí. Era realmente un tiempo de agonía ese Getsemaní, pero también de un triunfo y de un ejemplo que Él nos mostró de que realmente el nuevo Adán vino a hacer la voluntad de Dios, vino no a cumplir sus deseos, sino que siempre sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Y estos versículos que nos tocan hoy comienzan diciendo,
Él había terminado diciéndole en el versículo 45, ¿sí? Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Así que, dice versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y ahí vemos que Judas, una vez que se vio descubierto por Jesús en la última cena, y en el que Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto, Judas, que ya había ido a ofrecer traicionar a Jesús, que fue y dijo: ¿qué me dan si yo se los entrego? Y le asignaron 30 piezas de plata. Judas, seguramente lo que tenía planificado, porque por el relato que vemos anteriormente, los jefes religiosos querían prender a Jesús, querían matarlo, pero en el plan de ellos eso no quería que sucediera durante la fiesta, ¿sí? Era un momento en Jerusalén en el que habían millones de personas de todas partes del país y de países de alrededor, en el cuales habían judíos que venían a esta fiesta, y allí también habían muchos judíos de la zona de Galilea, que fue la zona donde Jesús más influencia tuvo, donde su mensaje fue más aceptado, donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros. Por lo tanto, aquellos religiosos no querían que esto se precipitara en este momento. Quería que pasara aquella fiesta, que hubiera menos gente y ahí sí prender a Jesús. Pero Judas, vemos que cuando Jesús le dice que es él y se ve descubierto y se va, seguramente que habrá corrido a aquellos con el que tenía el plan y les dijo: ya está, no podemos esperar más. Jesús me descubrió. O es ahora o, no sé, se va a ir de vuelta después a Galilea, no lo van a poder aprender. Y sé dónde va a estar hoy, porque es la costumbre de él ir al huerto de Getsemaní a orar de noche con sus discípulos. Así que uno ve que ahí todo este aparato religioso que era tan estricto en cumplir tantas cosas, aún fueron en contra de no celebrar la Pascua. Porque estos religiosos, cuando viene, pues sí han celebrado una parte, pero cuando viene Judas, dejan todo y ellos tienen que tratar de armar y conseguir rápidamente la aprobación del gobierno romano, porque ahí vemos que van a buscarlo con soldados, con la guardia del templo, con un montón de gente, pero habían soldados romanos, ¿sí? Que eran los únicos que podían llevar espada. Así que uno ve que en todo esto que ellos deberían estar totalmente enfocados en celebrar la Pascua, bueno, se dio la oportunidad de apresar a Jesús y matarlo, todo queda de lado, sabiendo que Jesús era inocente. Pero ahí vemos la maldad que existía en el corazón de estas personas. Así que allí van, no sé cuánto tiempo le habrá llevado, pero reuniones rápidas con el sumo sacerdote, con el Sanedrín, con Pilato, para que les autorizara una guardia de soldados, y allí van al lugar donde Judas los guiaba. Otra de las cosas que estaba en el plan de ellos es que la única forma que ellos tenían
de que los romanos condenaran a Jesús era si Jesús era acusado de sedición, ¿sí? De que iba a hacer un levantamiento, que iba a proclamarse rey, que iba a hacer una revuelta, ¿sí? Eso era algo que Roma no lo iba a tolerar, ¿sí? Y si pasaba eso, hubiera sido algo terrible para, en este caso, el gobernador, ¿no? O sea, la cabeza del gobernador seguramente hubiera caído, ¿verdad? Entonces, la estrategia y el plan era es venir a Pilato y decir, tenemos que detener algo que puede ser, y justamente en esta fiesta, algo desastroso para Roma y para todos nosotros, ¿no? Sin duda que si ellos iban, acá traemos a una persona que dice blasfemias, que se dice ser Dios, que inventaran o que dijeran todo lo que quisieran decir de él por los aspectos religiosos, Pilato cero bola le hubiera dado realmente. Pero aquí vemos que va una guardia porque justamente Pilato se toma en serio de que puede haber algo aquí, de que haya un episodio de levantamiento del pueblo, así que esto hay que rápido someterlo y después ellos lo van a terminar llevando a Pilato y bueno, ya sabemos, ¿no? Pilato después que lo examina dice, acá no hay nada. O sea, me hicieron perder el tiempo, a este hombre hay que soltarlo. Ese fue el veredicto, pero bueno, después sabemos cómo siguió todo, ¿no? Y ahí vemos a Judas, que ya estuvimos hablando un poco de él, pero es uno de los personajes centrales, aunque no el central, aquí el personaje central es Jesús en esta historia, pero vemos a un Judas que está desilusionado, un Judas que nunca creyó en Jesús como Dios, como el Salvador prometido, como su Mesías. Judas fue un hombre que en un momento vio a Jesús, vio lo que hacía y quizás pensó, este puede ser el Mesías. Y si este es el Mesías y este es el tiempo del cumplimiento de la promesa, a mí me conviene estar acá. Porque si él llega a reinar, estar al lado de él, económicamente esto es fabuloso. No sé qué negocio tendría antes Judas, ¿no? Pero uno ve que los judíos son negociantes, ¿no? En general, no son personas que son de pasar mal, ¿no? Pero seguramente él, cuando vio esto, tiempo atrás, 3 años atrás, calibró todo y dijo, bueno, mi negocio, lo que sea, por más rentable que sea, acá tengo una mina de oro. Cuando este hombre sea rey, yo me voy a forrar. Y eso era lo que motivaba el corazón de Judas, la ambición, el deseo de lo económico. Pero uno ve en la vida de Judas, y cuando sigue leyendo estos pasajes, ve que Judas nunca sintió la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Era muy parecido a muchos religiosos de esa época que decían, yo soy descendiente de Abraham, con eso alcanza, con eso está bien. Y ese era el engaño que Satanás tenía en la mayoría del pueblo de Israel. Judas también estaba así y seguía a Jesús pensando en que en algún momento se iba a dar, pero sin duda que todo esto de llegar ahí, de que la gente lo proclame, mucha gente lo proclama rey, le dice bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Judas dice, bueno, ahora o nunca. Y sin embargo ve que empiezan a pasar las horas y aquello se va diluyendo. No ve que Jesús tome la iniciativa de decir, bueno, ahora que tengo apoyo del pueblo, ahora que tengo una parte del pueblo, que tengo gente de Galilea que ha venido aquí, que me ha visto, ha escuchado, ha visto mis milagros, que ha disfrutado de las bendiciones, me van a apoyar, pero no ve eso, sino que en vez de ver un Mesías que los esté preparando para gobernar, para
para poder sacarse a Roma de arriba, ve a alguien que les enseña de la humildad, de humillarse, les enseña del perdón. Y esto va totalmente a contramano con las expectativas de Judas. Así que Judas llega el momento de que dice, esto no va más. Tiré 3 años de mi vida a la basura. Lo que venía haciendo antes, por poco que fuera, era más redituable económicamente, me iba a llevar más lejos que esto. Acá no voy a llegar al lugar donde yo quiero estar. Eso era lo que a él lo movía. Y entonces llega a esta conclusión de decir, bueno, voy a rescatar algo de acá. Ya sé que lo quieren apresar, ya sé que los sacerdotes realmente quieren deshacerse de él. Bueno, de esto algo tengo que sacar. Y ahí va y hace todo lo que ya hemos visto, ¿no? Vemos un Judas que rechaza la luz de Dios. Dios, así como le habló a tanta gente y tanta gente sí se arrepintió de sus pecados, ¿cuántas veces Judas habrá escuchado, tus pecados te son perdonados? Tu fe te ha salvado. Vete y no peques más. Pero esas palabras que las escuchaba en la vida de otros, en Judas, realmente no habían germinado. O si germinaron fue como esa semilla que cae entre pedregales, que brota un poco y se seca. Realmente ahí tenemos un ejemplo claro de alguien que dice ser, pero no es. Alguien que aparenta ser un creyente verdadero y que conoce muy bien toda la forma y todo lo exterior de un creyente y lo puede disimular por años, pero no lo es. También vemos que Judas, al tomar esta actitud, se abre totalmente al control de Satanás. Eso también lo estuvimos viendo. Y ahí vemos todo este plan en el cual están Judas queriendo entregar a Jesús, desilusionado, tratando de recibir algo de dinero, todos sus enemigos planeando esto, e incluso movidos por el propio Satanás, ¿no? Pero, como dice en Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Vemos aquí todo un aparato del sistema de este mundo buscando detener a Jesús, ¿sí? Y uno ve toda la maldad del ser humano en la máxima potencia, yendo contra la persona que más había bendecido a Israel. Y vemos a Satanás yendo, demostrando todo su odio hacia Dios y hacia Jesús en este plan y usando a aquellos dirigentes religiosos. Pero por sobre todo eso, vemos la mano de Dios y el propósito de Dios, el plan eterno de Dios, de que eso debía suceder para nuestra salvación. Y una de las cosas que pensaba recordaba este versículo de Génesis 3:15, ¿no? Que Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Satanás sabía esta promesa, ¿sí? Ahora, Satanás hasta con su odio estaba yendo en contra de sus propios intereses, porque esto era la derrota definitiva de Satanás.
Satanás intentó en algún momento matar a Jesús, que no llegara, siendo niño, matarlo. Trató de que la gente lo apedreara, que muriera de otra manera. No, él sabía que el plan de Dios iba hacia acá. Pero ni aún Satanás, con todo su poder, podía detener el plan de Dios. Y su odio tan grande hacia Dios lo iba a llevar a cabo lo que Dios quería y se estaba yendo completamente a su derrota. Pensaba en esto y digo, qué tremendo, cómo Dios realmente hace lo que quiere hacer. Y por más que el ser humano se oponga, por más que Satanás se oponga, Dios va a llevar las cosas hacia donde Él lo ha planificado. Y aquí vemos toda la maldad de Satanás, todo el odio de Satanás hacia la humanidad, hacia Dios, y también del ser humano, el odio hacia Dios, pero vemos cómo Dios usa todo eso para bendecir a esta humanidad que tanto odiaba a Dios y que tanto sigue odiando hoy a Dios. Y qué bueno es que nosotros, Dios nos ha dado luz para entender esto y nos ha dado la fe para creer y para juntos hoy maravillarnos y decir, qué precioso el plan de Dios. En algo tan triste, en algo tan doloroso como era lo que iba a suceder, había algo tan maravilloso que es nuestra salvación. Y luego dice que Judas había dado como señal de que lo iba a besar. Al que yo bese, ese es el que tienen que prender, ¿no? Y es interesante que ahí la palabra, el verbo, besar, no es un simple beso como uno, a veces un saludo así rápido, ¿no? Sino que está dando la idea de un beso efusivo, o sea, de una muestra de cariño, de respeto. En el Medio Oriente, besar a una persona es una señal de homenaje, ¿sí? Para nosotros capaz que a veces hasta puede ser incómodo saludar a alguien, pero en la forma de pensar de ellos, besar a alguien era una forma de rendir homenaje a esa persona, de mostrar genuino afecto. Y es interesante que Judas hace esto, ¿no? Y bueno, eso nos revela que hasta último momento siguió en ese papel de aparentar, de ir hasta donde estaba Jesús y sabía que estaba descubierto, pero nos muestra realmente el corazón malvado de este hombre, ¿no? Y no me quiero detener en eso, en caer en Judas y decir qué es ser más malvado, porque lo que nos muestra el corazón de Judas es lo que es el corazón del ser humano. Cuando tiene la oportunidad de acercarse a Dios, cuando Dios se acerca a él y él le rechaza. Cuando Dios se acerca a alguien y esa persona, teniendo la luz de Dios, se endurece, entonces queda expuesto a que cada vez salga lo peor de uno, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí en Judas. Así que eligió esta señal, podría haber elegido cualquier otra, pero realmente fue una señal digna de lo que él era. Un traidor, un falso creyente, alguien que lo que lo movía era el dinero y no la justicia ni ningún otro tipo de valor. Ahora, también podemos pensar un poquito, ¿no? En esta actitud, ahí viene Judas, hace esto, y sin duda que este acto de venir a Jesús y darle un beso
fue otro de los dolores que tuvo que soportar Jesús por nosotros, ¿no? Porque sí, Él sabía que iba a ser traicionado, pero termina siendo traicionado de la manera más vil, ¿no? O sea, que alguien venga, te dé un beso y un abrazo y te desee la muerte, es lo peor, ¿no? O sea, no me saludes, mejor no me saludes si eso es lo que querés para mí, ¿no? Pero realmente esto tiene que haber herido el corazón de Jesús. Pero también creo que Jesús también se debe haber entristecido mucho por ver el final de Judas. Alguien que hasta ese momento se seguía tirando tierra encima, se seguía condenando y no daba vuelta atrás. Así que allí Judas hace esto y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Jesús obviamente que sabía que venía, ¿no? Pero estas palabras no fueron realmente buscando una respuesta de Judas, sino que fue las últimas palabras de Jesús a Judas, ¿no? Y qué terrible, ¿no? Porque esto fue lo último que Judas escuchó de Jesús. Y hasta el día de hoy debe estar dando vuelta en su cabeza en el infierno, ¿no? ¿A qué vine? ¿Vine a terminar de despreciar la salvación? ¿Vine a que me condenaran? ¿Vine a entregar al que podía salvarme? Y todo por 30 piezas de plata. Uno ve que cómo es la estupidez del ser humano, ¿no? A lo que puede llegar a rechazar lo máximo para quedarse con tan poquito. Y estas fueron las últimas palabras que escuchó Judas, ¿no? Y terrible que no hubo en Judas un arrepentimiento, no hubo una vuelta atrás. Algunos comentaristas especulan que quizás Judas pensaba de que Jesús, como tantas veces, pasó entre medio de ellos y nadie lo tocó, nadie pudo hacerle nada, quizás se podría haber liberado esta vez, pero son especulaciones. Sea como sea, él realmente estaba haciendo el acto más vil que podía hacer un ser humano, entregar al autor de la vida y al único que lo podía salvar y rescatar, y estaba tirando su última oportunidad de salvación. Así que ahí vemos en Judas un falso creyente, ¿no? Y bueno, también eso nos hace pensar en que a lo largo de la historia, y va a seguir pasando, entre los creyentes pueden haber personas con la apariencia de piedad, de verdaderos creyentes, pero una de las cosas que vemos en un falso creyente, que lo motiva no es el amor hacia Dios, no es buscar vencer sus pecados, sino realmente el interés propio. ¿Sí? Esa es una de las características en un falso creyente, ¿no? Y sin duda que si alguien es así, tiene que ser un buen engañador, ¿no? Porque para no descubrir a un falso creyente de esos buenos, es así. Tiene las características de Judas. Alguien que se puede camuflar entre los creyentes, vivir aparentemente como ellos, pero su corazón no es un corazón regenerado, es un corazón todavía en pecado, y que lo motiva es el beneficio que puede obtener al estar entre nosotros. ¿Sí? Es la cizaña entre el trigo, ¿no? Y luego tenemos la otra parte, ¿no?, en este pasaje, en que dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron.
Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Si vamos también a estos pasajes, vamos a leer algún versículo ahí en Juan 18, 4, dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando él dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volviendo pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y también en Lucas, cuando está este episodio, dice que también algunos preguntaron, Lucas 22, en el capítulo 22, 49, Señor, ¿heriremos a espada? Cuando lo van a prender a Jesús, ¿heriremos a espada? Pero uno de los que estaba con Jesús no esperó su respuesta, ¿no? Sino que ahí vemos a Pedro, el impetuoso Pedro, que posiblemente cuando ve que aquella multitud se acerca a Jesús y Jesús dice: yo soy, y se desparraman todos, no sé qué habrá pensado Pedro, pero ahí sacó la espada y dijo: bueno, vamos para adelante, que el Señor me va a cuidar y me voy a llevar unos cuantos. Y si Jesús está conmigo, puedo con todos. ¿Sí? No sé si fue ese el pensamiento de él, pero él sacó la espada y cuando alguien preguntó: ¿heriremos a espada? Jesús iba a decir: no, fue más rápido que Jesús. Sacó la espada y allí el primero que vio, le tiró un espadazo a la cabeza, lo cual vemos que o el siervo del sumo sacerdote era un tipo muy entrenado que pudo esquivar la espada, o Pedro era un pescador, no un guerrero, porque dice que le cortó la oreja, lo esquivó, ¿verdad? Así que bueno, vemos ahí a Pedro actuando totalmente lejos de lo que Jesús venía diciéndole. Hace varios días que Jesús venía diciéndole: es necesario que sea entregado en manos de los ancianos, de los sacerdotes, y voy a morir. Pero allí vemos todo este episodio en el que actúa de esta manera. Y uno puede ver a Jesús allí nuevamente teniendo el control sobre todo, ¿no? Porque realmente pasando un episodio de esos, normalmente, ¿qué hubiera sucedido? ¿No? Habían soldados. Y si bien el que fue herido no fue un soldado, pero era el sirviente del sumo sacerdote. ¿Sí? En una situación como esa hubiera implicado posiblemente la reacción de los soldados y atacar y herir seguramente, ¿no? A los discípulos, ¿no? Pero vemos que ahí, extrañamente para lo que se podría esperar, ¿sí?, esa situación es controlada por Jesús. Le dice a Pedro: guarda esa espada,
¿No sabes que si yo quisiera evitar esto, nadie podría tocarme? Si yo pidiera al Padre, me daría 12 legiones de ángeles. Si un ángel pudo con todo el ejército asirio, imaginémonos, ¿no? 12 legiones de ángeles. Pero no era eso lo que Jesús quería hacer, no era ese el plan de Dios. Y Pedro se estaba oponiendo al cumplimiento profetizado por Dios, aún con sus mejores intenciones, ¿no? Sin duda que uno ve a Pedro ahí y dice, fue valiente, amaba al Señor, pero no entendía nada todavía, o entendía muy poco, ¿no? Y uno puede pensar, ¿no?, como en Pedro y verlo y empezar a mirarnos a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros realmente no entendemos nada de la voluntad de Dios o de lo que Dios está haciendo en este momento? Y aún con nuestra mejor intención, quizás de hacer algo para el Señor, podemos terminar haciendo todo lo contrario a lo que Dios quiere hacer. Esto era lo que le estaba pasando a Pedro, ¿no? Estaba yendo en contra de los intereses de Dios, sin saberlo, sin querer, pero lo estaba haciendo. Así que Jesús le recuerda a Pedro que era necesario que se hiciera así, que él tenía que ser entregado, esto estaba profetizado, era el plan de Dios, era necesario. Y hay otro detalle que no está relatado aquí, pero lo leímos, ¿no? En todo este episodio de tanta oscuridad, ¿sí?, vemos un milagro más de Jesús, o dos milagros, ¿no? El primero que se desparramaran todos, pero ahora vemos que Jesús sana a este hombre, le restaura su oreja, no dice que haya agarrado la oreja, ni que se la haya puesto, ni nada, no precisaba, sino que le dio una oreja nueva. Y bueno, no sabemos qué habrá sido de esta persona, ¿no?, de Malco. No tenemos relato, pero capaz que un día nos sorprendemos. Capaz que algún día, cuando lleguemos allá, nos encontramos con alguien que se llamaba Malco, que puede decir, no sé si se habrá convertido o no, pero Dios hizo algo ahí que le dejó algo en qué pensar cuando él venía con todo el odio a aprender a Jesús para matarlo. Jesús cuida de su vida y lo restaura y le da una oportunidad, un testimonio más en una circunstancia tan triste, ¿no? Tan triste, pero a su vez de victoria, ¿no? Y termina este pasaje diciendo, ¿no?, ¿qué es lo que ocurre con los discípulos? Después de todo esto, dice, Jesús primero les dice, otra de las cosas que les habla es, les muestra cómo ellos descubren la maldad que hay en ellos, ¿no? O sea, estuve con ustedes enseñando en el templo y no podían, no me prendieron. Vienen ahora como si yo fuera un ladrón, un malhechor, ocultándose del pueblo. O sea, esto ustedes no lo hacen de manera prolija, de manera justa, sino que están haciendo todo esto totalmente mal, pero esto tiene que ser así para que se cumplan las Escrituras. Y dice que los discípulos le dejaron, ¿no? Huyeron. Y ahí, bueno, vemos otro ejemplo de lo que a veces a los verdaderos creyentes también nos pasa, ¿no? La fe
no es tanta como a veces pensamos que la tenemos, sino que ellos abandonan a Jesús allí, huyen, no confían en las palabras de Jesús que dijo, llévenlo a mí, pero ellos no los toquen, lo cual iba a pasar, ¿sí? Pero ver esto creo que no es para agarrar y decir qué poca confianza a los discípulos, sino que es para vernos a nosotros y ver que también muchas veces en nuestra vida hemos tenido en algunas circunstancias la misma actitud de los discípulos, de huir de una situación, puede ser por vergüenza, porque no queremos pagar un costo, por mantenernos firmes en lo que creemos. Y acá lo que vemos en ellos es que ellos no entendían mucho, ¿no? Una de las cosas que vemos es que ellos no habían prestado atención realmente a las palabras de Jesús. Jesús ya había dicho que esto iba a pasar. No dijo cómo exactamente, pero dijo que iba a pasar esto. Y esas palabras ellos no habían prestado atención a eso. Tampoco habían prestado atención a lo que Jesús dijo antes. Tienen que estar velando y orando porque Satanás los va a zarandear como a trigo. Y ellos no tuvieron esta actitud, ¿no? Y bueno, yo copiaba por acá una frase que decía, es una ley espiritual absoluta que un creyente que deja de lado el estudio de la palabra de Dios y la comunión con Él en oración, no está preparado. Cuando venga la prueba, estará débil, asustado, con poca fe y no será eficaz. Y esto fue lo que les pasó a ellos. Y de esto tenemos que ver y recordar nuestros fracasos y saber que todavía pueden venir nuevos fracasos a nuestra vida, porque muchas veces no estamos realmente así, no estamos con una comunión con el Señor como deberíamos, confiando en su palabra, alimentándonos de su palabra, para que esa palabra realmente trabaje, nos fortalezca, nos dé fuerza, nos anime, ¿sí? Y a veces actuamos como actuaron estos discípulos, no por revelación, sino por impulso, por emoción, ¿sí? Frente al miedo, huyeron. Así que esa es una característica de la inmadurez a veces en nuestra vida, ¿no? La impulsividad, actuar, reaccionar frente a la primer impresión que tenemos en distintos ámbitos y no pensando primero en la palabra de Dios o qué dice Dios sobre esto. Muchas veces nos pasa así. Por eso, ver estas cosas es vernos a nosotros y ver que aquellos que estaban tan cerca de Jesús fallaban y nosotros también fallamos mucho. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tomarnos en serio el buscarlo, el estar cerca de Él, el tener una comunión que realmente nos permita, cuando llegan situaciones que tambalean nuestra vida, poder estar firmes y no huir, ¿no? Pero de todo esto creo que lo que más se resalta en este pasaje es que Jesús estaba allí en control de todo. Dios estaba en control de todo lo que estaba pasando. Dios conocía cada detalle y cada una de las cosas que estaba sucediendo ahí,
era la voluntad de Dios. Y Jesús estaba en el centro de la voluntad de Dios, estaba a horas de completar esa victoria sobre Satanás y de ser ese sacrificio que nos dio la vida, que nos perdona, que nos limpia. Así que creo que debemos quedarnos con esta última imagen de ver a Jesús allí, no como alguien que a la vista del pueblo era un derrotado, sino que para nosotros su humillación, su dejarse apresar y dejar que lo llevaran a la muerte es la victoria máxima y es nuestra seguridad por toda la eternidad, ¿no? Así que Dios sea glorificado por eso que Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros en ese momento y horas más tarde en la cruz, ¿no? Que Dios nos bendiga, nos ayude a pensar en esto y a buscarle para estar cerca de Él y tener la fortaleza para cuando nuestra vida se zarandea, poder estar firme y confiar en Él. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque sos claro, gracias porque nos hablas. Y te damos gracias porque tú estás en el control de todas las cosas, siempre, Señor. Aunque a veces nosotros, nuestra fe flaquee, tú sigues en el control de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, bien arraigado a tu palabra, para que nuestra fe permanezca firme. Gracias por tu palabra, en tu nombre. Amén. Los horarios de la reunión, los domingos 10:15,